Hola, ¿cómo están? Otra semana más en Café con Luber. Y bueno, tiempo electoral, cuenta regresiva de acá al 26 de octubre y también cuenta regresiva hacia, esperemos esta vez, la designación de un defensor o defensora del pueblo de la nación. Como les conté, hay para el defensor o defensora del pueblo 75 inscritos. Hasta ayer podíamos mandar los avales, los apoyos. Yo quiero agradecer muy especialmente a las más de 400 organizaciones y personas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego que mandaron avales para mi postulación a Defensora del Pueblo de la Nación. Y bueno, va a haber mañana una reunión de asesores y el 22 una reunión de la bicameral donde harán una lista un poco más chica y nos indicarán quiénes son o somos los que vamos el 29 a la audiencia pública para el defensor o defensora del pueblo de la nación. Esto es muy importante que participes, que estés presente, que sigas el tema porque son en definitiva quienes algunos de los que van a representar los intereses colectivos contra la corrupción, por el ambiente, por la defensa de los derechos de usuarios, usuarias y consumidores y por la defensa de la no discriminación, de los derechos humanos. Así que ese es un tema. Y bueno, 26 de octubre, un ambiente picado. Hoy hubo reunión de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y el gobierno todavía resiste poder dar recursos para el financiamiento educativo, para el Garraham, para las personas con discapacidad o los jubilados. Y mañana a las 16 horas hay una marcha que convoca el Hospital Garraham, donde también nos ha convocado a otras fuerzas sociales, a las personas con discapacidad y a los docentes, estudiantes universitarios. Así que voy a dar paso a nuestra invitada estrella de hoy, que es una candidata senadora por Fuerza Patria. Le quiero agradecer muchísimo a Ana Arias. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una compañera de la Universidad de Buenos Aires y especialmente le queremos agradecer que nos acompañe en esta ocasión como candidata de Fuerza Patria y también, por supuesto, como decana de la UBA de Ciencias Sociales, porque es un tema importantísimo el que vamos a tratar con ella, no solo en tiempo electoral, sino de cuestiones de fondo. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Ana, en primer lugar, y cómo no preguntarte como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cómo ves este debate y esta pulseada con el gobierno nacional por el tema de la educación pública, por el financiamiento universitario? Creo que este también es uno de los temas que vos como candidata a senadora vas a llevar al Congreso de la Nación, pero contanos un poquito la reflexión en estos días en las cuales insistimos desde el Congreso rechazando el veto del Ejecutivo y sin embargo el Ejecutivo no estaría aún promulgando la ley para el financiamiento educativo. ¿Cómo ves este tema? Bueno, es efectivamente muy grave lo que está pasando. Si nos fijamos, las tres leyes que lograron la insistencia, o sea, que luego de los vetos fueron ratificadas con 2/3 de las cámaras, son la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia pediátrica. Tres leyes cuesta dudar acerca de la pertinencia de que un Estado cuide las infancias, cuide la salud de las infancias, acompañe a las personas con discapacidad con sus tratamientos y garantice el normal funcionamiento de la universidad pública. La verdad que estamos viviendo una situación muy crítica. En el caso de la universidad, efectivamente estamos poniendo en jaque la universidad pública porque las y los trabajadores de la universidad hemos perdido más o menos el 40% del valor adquisitivo de nuestros salarios y de salarios que eran bajos, no eran salarios altos. Con lo cual, los gremios calculan que más o menos 10.000 docentes se fueron de la universidad pública buscando
otras formas de garantizar los sustentos familiares. Entonces esto es un ataque muy, muy brutal, ni hablar del corte del financiamiento a líneas de investigación científica, a políticas de extensión. La universidad pública además siempre se caracterizó por ser un lugar de movilidad social ascendente, pero la universidad pública tiene calidad igual o superior que las universidades privadas y es lo que están intentando demoler. Quiero preguntarte, para que te conozca la gente, te van a votar el 26 de este mes, o sea, ya estamos en cuenta regresiva. ¿Quién es Ana Arias? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega hoy a ser candidata a senadora? Bueno, yo soy trabajadora social, ejercí en distintas instituciones públicas, trabajé en municipalidades, en el PAMI, milité en distintos espacios desde chica, desde los 15 años que soy una militante política. Me dediqué a la carrera académica, hice una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Soy docente universitaria, vivo en el barrio, soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales, vivo en el barrio porteño de Floresta. Tengo 2 hijos, un hijastrito también, y bueno, y fui convocada por la lista de Fuerza Patria a integrar esta apuesta, creo que porque por el valor que le da Fuerza Patria a la universidad, creo que había como una apuesta ahí de representar a distintos sectores, así que sigo convocada con mucho trabajo, lo estoy intentando ocupar, estamos haciendo una campaña de mucha presencia territorial, así que bueno, estoy muy entusiasmada con poder aportar este proceso porque creo que efectivamente estamos jugando una carta muy importante porque creo que el gobierno está jugando con cosas que no tienen repuesto. Quiero decir, desarmar la universidad pública no tiene repuesto, no es que después con un poco de presupuesto se vuelve a consolidar, porque cuando se pierden las trayectorias de los docentes más formados, cuando nuestros jóvenes se van de la universidad, cuando los chicos que tienen que ir al Garrahan no pueden contar con eso, no hay repuesto para eso. Entonces creo que hay que hacerle mucho frente al 26. Estoy muy convencida de la importancia de la elección del domingo. Y creo que además, sí, perdón. No, me parece que es importante, que también es una nueva apuesta en la elección anterior. Recordemos que en este momento hay 3 senadores de la ciudad de Buenos Aires. Uno es Martín Lustó, otra es otra senadora del PRO, y Mariano Recalde es el senador de Fuerza Patria. Recordemos que por cada distrito hay 2 senadores o senadoras por la mayoría, entran un varón y una mujer porque tenemos un cupo que peleamos muy dolorosamente en la década del 90, entonces por lo menos ahora por la fuerza que gana entra un varón y una mujer, pero por la fuerza que va por la minoría entra solo uno, y en general lamentablemente suelen ser los varones y no las mujeres las que encabezan esas fórmulas. Entonces, vos sos la segunda en la fórmula encabezada por Recalde, y de alguna manera sería muy importante para reequilibrar esta situación que pudieras entrar como senadora de manera tal que entraran 2 de mayoría por Fuerza Patria y quedara los sectores más de derecha encabezados con una sola persona. Entonces, ¿cuáles son los plus? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los incentivos que propones para que la ciudad se revierta y haya un empujoncito más para que puedas ser senadora? Ya esto había sido en la elección anterior un intento con nuestra querida Dora Barrancos, que también representa toda esta trayectoria académica del CONICET, de la investigación. ¿Cómo podés de alguna manera seducir a nuestro electorado para dar ese empujón final para que haya 2
representantes y vos puedas estar en el Senado representándonos a todas las mujeres. Bueno, yo creo que el ámbito legislativo es un ámbito que ha cobrado, que siempre lo tuvo, pero que en los últimos años hemos descubierto la fuerza que tiene. De hecho, gran parte de los frenos que ha podido tener este gobierno ha tenido que ver con las movilizaciones populares, con la articulación de distintos sectores, pero que pudieron expresarse en las cámaras. Y el trabajo de las cámaras es un trabajo relevante. Yo creo que es un trabajo relevante para los próximos años, para poner freno al avance que tiene este gobierno, pero además porque posteriormente este gobierno, y las senadurías duran 6 años, y no 4 como las diputaciones, vamos a tener que pensar cuál es el andamiaje legal que va a requerir la Argentina, cuáles son las leyes que va a requerir la Argentina en un proceso de reconversión de una sociedad profundamente dañada. Yo creo que va a haber que volver a pensar la estatalidad, va a haber que volver a pensar cuáles son las formas del trabajo, va a haber que volver a pensar cuáles son las formas de organización. Y creo que en eso las mujeres tenemos que ocupar un lugar central, un lugar muy relevante, porque además creíamos consolidados algunos avances que no lo fueron. La otra lista que está encabezada por una mujer, que tiene muchas posibilidades de ganar también, que es la lista que encabeza Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, no sé si lo han comentado en este programa, que uno de los problemas que genera violencia hacia las mujeres o el femicidio ha sido el avance del feminismo que generó violencia, que reaccionan los hombres por... Digo, hay que volver a explicar estas cosas. O sea, es de un nivel de violencia, por decir, esa afirmación, justo en la semana en donde se conocía que una persona que había liderado una organización que se llamaba Varones Unidos, que denunciaba las falsas denuncias de violencia de género, asesinó, hizo un doble femicidio con su ex esposa y con su ex suegra, secuestró el hijo y también de paso mató al remisero que lo llevaba. En ese contexto, Patricia Bullrich dice que esas reacciones son la violencia de los hombres, es como la reacción a la violencia de las mujeres feministas. Es de un nivel de atraso diametral, o sea, no sé cómo explicarlo, pero digo, me parece que en ese sentido tenemos que lograr volver a jerarquizar algunas cuestiones que el feminismo supo poner en agenda. Quizás haya que revisar las formas en que las distintas políticas públicas se vincularon con esto, porque creo que nos faltó escala, faltó institucionalizar efectores de protección en los territorios, pero creo que es una agenda muy relevante, no solo para la resistencia al gobierno de Milei estos 2 años, sino para los 4 que vienen. Es muy importante esto que decís, digamos que no es que nos pasamos 3 pueblos, no es que nos fuimos de pistas, sino que lo importante aquí sería subrayar que la fuerza del feminismo es porque nos tienen miedo esta reacción, ¿no? De alguna manera el feminismo es una potente fuerza política que en estos años ha logrado un montón de avances y de cambios que no tienen que ver solo con nosotras, las mujeres o las feministas, sino que son cambios para la sociedad. Nos quedó ahí pendientes la Ley Integral de Cuidados, que es un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo y que hay que empujar. Ahí hay muchos proyectos dando vueltas, pero ese es algo sustantivo, sobre todo ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó esta opinión consultiva sobre el tema de los cuidados. Creo que es un tema fundamental. Pero me gustaría decir que hay que repensar la institucionalidad y más allá del rol que tendrás como senadora en los próximos años, también desde la facultad, este espacio que compartimos, ¿no? Como docentes de la UBA, ¿cómo empujamos la democracia participativa? Porque la democracia representativa está en crisis. Entonces, también me parece que hay que pensar en nuevas formas de escucha, nuevas formas donde podamos verdaderamente un terreno más fértil y más esponjoso para que haya una mejor representación, para que no sea antagónica la calle y la movilización con lo que pasa dentro del Palacio del Congreso de la Nación, ¿no? Que no sea palacio. Hoy veíamos las marchas contra Trump que dicen
que no quieren un rey en Estados Unidos. Bueno, acá tampoco, ¿no? No queremos una monarquía ni siquiera parlamentaria. Queremos democracia. Bueno, ¿qué pensás que es estas formas nuevas que podrían ayudarnos a la participación? Sí, nuevas y viejas también, ¿no? Porque hubo cosas interesantísimas como procesos de movilización. A mí me parece que el gobierno que pueda reemplazar a Milei, que pueda ganar la elección presidencial, va a necesitar un amplio apoyo popular y un amplio apoyo popular organizado, no delegado, porque van a venir tiempos muy difíciles. Argentina va a encarar un proceso muy complejo vinculado, por ejemplo, con los altos niveles de endeudamiento. Vamos a necesitar recomponer vínculos sociales muy dañados. Y eso no lo va a poder hacer un gobierno por más voluntad política que le ponga. Va a necesitar profunda articulación con sectores. Y en esto me parece que el feminismo logró instalar formas de vinculación, pero también que tenemos que revisar cómo se construyen formas de institucionalidad que puedan vincularse con estas expresiones organizativas populares, potenciándolas y no y no reemplazándose o pisándose. Y me parece que eso, cada etapa tiene que redefinir su forma de vinculación sociedad civil-Estado. Y me parece que en esta etapa tenemos que volver a revisar nuestras formas, recuperando lo más virtuoso de nuestra experiencia histórica, que ha sido mucho, y valorando, pero también pensando nuevas formas de articulación. Creo que también ahí hay un cambio generacional interesante a mirar. Me parece que las nuevas generaciones vienen con otra experiencia y hay que dar espacio también a las nuevas generaciones a revisar y a proponer. Y me parece que también hay que aprender de los errores del pasado, porque me parece que hubo algunas políticas que tuvieron más despliegue discursivo que presencia y escala. Y creo que eso es un problema que tenemos que poner sobre la mesa, porque si no se puede vaciar un discurso que es muy potente. Quiero decir, si yo digo voy a proteger a las infancias, por decir, de determinada manera, y tengo un discurso muy potente en relación a eso, pero después tengo muy baja escala en las formas de presencia territorial real para acompañar a las infancias, vacío el discurso. Entonces creo que nosotros en esta etapa tenemos que reconocer que tenemos que garantizar escala, territorialidad, presencia pública para poder efectivamente pensar estas vinculaciones. Creo que ese es un desafío importante para el futuro, que vamos a atravesar 2 años muy duros, pero estos 2 años muy duros van a ser muy diferentes si el 26 se le logra poner límite, si el mensaje de las urnas es un mensaje de límite, así el mensaje de las urnas es difuso. Yo creo que no va a haber un mensaje de apoyo a este gobierno, por lo menos no es lo que nosotros estamos palpitando. Pero hay riesgo de que el mensaje sea difuso. Y si el mensaje es difuso, creo que Milei tiene más posibilidad, insisto, de avanzar en su plan, que como él ha dicho, intenta destruir desde adentro, niega las agendas, las distintas agendas de sectores, en especial tiene un encono muy, muy especial con el feminismo. Entonces creo que es importante la elección para ver en qué condiciones se piensa el rearmado, digamos. Si tuvieras que decir tus primeros proyectos de ley o los proyectos de ley que llevas al Senado, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son tus prioridades? Mira, hace un par de años un grupo de investigadoras estamos trabajando, y lo hicimos en articulación con consejos profesionales, una ley nacional de asistencia social. Argentina no tiene una ley que regule las formas de protección vinculadas a la asistencia social, que son muy centrales y que ocupan un lugar importante tanto en relación a cuestiones vinculadas a lo alimentario como en cuestiones vinculadas a la reacción frente a las emergencias, frente a distintas formas de acompañamiento, frente a distintas temáticas en particular, las personas en situación de calle, las personas que atraviesan consumos, que se vincula de manera muy directa con la ley, con las propuestas de ley vinculadas a cuidados, y creo que en eso centraría una parte importante de mi labor legislativa, porque me parece que ahí
que hay muchas cuestiones como para poder avanzar. Creo que ese sería uno de las cuestiones centrales. Después, creo que no es mi especialidad, pero sí creo que una de las cuestiones muy importantes de lo que viene va a tener que ver con las formas de endeudamiento, desendeudamiento y sus correlatos también en términos de las comisiones de las cámaras. ¿Cuál es la propuesta específica de Fuerza Patria en relación al tema del desendeudamiento? Yo creo que es uno de los principales ejes de debate actual de Fuerza Patria, pero creo que en lo que todos los sectores tienen total acuerdo es que hay que poner en discusión estas formas de endeudamiento que se sucedieron, porque va a ser inviable cualquier proyecto de futuro. Pero igual, te digo, está consolidándose durante esta semana las nuevas características del endeudamiento, porque este tipo de endeudamiento ya con una presencia ya no mediada, sino directa de los Estados Unidos, que condiciona, que no es... yo cuando era más joven, todo el discurso de los organismos internacionales de crédito era un discurso velado. Nosotros decíamos, hay que develar el discurso de los organismos internacionales, porque dicen una cosa, pero en el fondo condicionan. Ahora no es que está velado, está explícito. O sea, lo que dijo Trump acerca de si votan de una manera, vamos a condicionar. Es de un nivel ya de obscenidad. De obscenidad muy marcada. Así que, y todavía estamos conociendo las formas en que va, y las formas y las consecuencias concretas que va a tener esta forma de endeudamiento. Así que creo que eso es como un objeto como central de la discusión actual de Fuerza Patria, y creo que va a ser una de las... Y no, el otro día escuchaba el discurso, el comunicado que hizo Cristina sobre los endeudamientos, que va a tener que ver con el endeudamiento público del Estado argentino y también con el endeudamiento de las familias. Hoy las personas están fuertemente endeudadas, y cómo se regula eso también va a ser un objeto de discusión importante. En un tema, hoy hay un 90% de las familias que están endeudadas, y básicamente endeudadas para pagar servicios públicos, todo el tema de los tarifazos en los servicios de energía, de agua, los impuestos básicos. Digamos que es la supervivencia familiar la que ha llevado a las 90% de las familias endeudadas. Es un récord histórico que desde las organizaciones de usuarios y consumidores no lo conocíamos, ¿no? Bueno, me gustaría tus reflexiones últimas vinculadas también, hablabas de la asistencia social, pero bueno, ha habido toda una trayectoria de la ministra de Capital Humano que no liberaba los alimentos para los comedores, una ministra que en este momento maneja 5 ministerios. Seguramente ustedes tienen un seguimiento y una reflexión desde el trabajo social, desde las organizaciones, para esta esfera de temas, ¿no? Que es de una gravedad, es como si el Estado desapareció de un día para el otro y no queda ni siquiera el tratar de aparentar. Aparece Milei en sus discursos diciendo, continuemos adelante con el sacrificio, es ahora o nunca, vamos para adelante, aunque duela hay que hacer esto, el déficit fiscal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evaluás esto? Y cómo en esta elección esto también se pone en juego, aunque sea parlamentaria. Bueno, nosotros justo publicamos un trabajo este año sobre lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social, que ustedes saben que despidieron a más de la mitad de las trabajadoras y los trabajadores que en muchos casos tenían 20 años de trabajo en el organismo, despidieron a trabajadores en blanco, pero ese proceso de violencia y además todos los vínculos construidos con organizaciones sociales que hacían tareas de cuidado, tareas de asistencia, fue considerado corrupto, ¿no? El tema de los gerentes de la pobreza, fueron denunciados sus dirigentes, y todo este proceso implica un proceso de desresponsabilidad pública. O sea, expresa una desresponsabilidad pública sobre los problemas públicos, con el objetivo de que estos sean problemas considerados de manera individual. Son problemas de una persona, en todo caso serán de su familia. ¿Cómo se llama este señor, el del 3%? Cuando Español le dijo
al padre de un niño con discapacidad, le dijo, ¿por qué yo pago estacionamiento y vos no? No dijo una burrada, no dijo algo de alguien que efectivamente no sabe, más allá de que seguramente no sepa. Lo que dijo fue algo del orden de lo profundo, que es decir, no existe responsabilidad comunitaria, no existe responsabilidad social, no existe responsabilidad pública sobre los problemas de la sociedad, que cada cual, esta sociedad se divide entre triunfadores y perdedores, bueno, que los perdedores aprendan a luchar y que los vencedores se quiten de encima cualquier tipo de responsabilidad. Eso es lo que está en discusión cuando se discute, por ejemplo, el desarme de un organismo nacional vinculado al desarrollo social. ¿Qué es esto? Que es decir, no hay responsabilidad, no tenemos por qué responsabilizarnos como comunidad, como sociedad, del que se encuentra atravesando una situación. Fue lo que pasó con las inundaciones de Bahía Blanca, ¿no? Es decir, bueno, no nos importa. O sea, bueno, qué sé yo, mala suerte. Hay gente que tiene suerte, hay gente que no. Bueno, querida Ana, queremos agradecerte muchísimo este ratito de conversación en Café con Luber, desearte la mejor de las suertes para esta experiencia, que es todo una experiencia el tomar un compromiso en una lista partidaria, y sabemos de tu trayectoria académica y de tu compromiso social, pero bueno, mucha suerte el 26. Repetinos cuál es el número de lista, tienen que hacer la crucecita, ¿dónde? Es la lista 503 y son dos cruces. Uno es la lista, es fácil ubicarla en la boleta única papel porque es la columna de la bandera argentina, de la banderita. Y la lista de senadores la encabeza Mariano Recalde, lo acompañé yo, y la de diputados la encabeza Itay Hatman con Kelly Olmos. Es la lista 503, Fuerza Patria. Así que esperemos contar con el apoyo y con la participación. Tenemos todo el compromiso. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias y bueno, a vos. hablaremos con todo éxito después de las elecciones. Un beso enorme y Un todo beso el éxito. grande. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Ya seguimos con más Café con Luber. Porque este amor es loco, este amor es loco, loco.